Imagina un pueblo tan poderoso que mantuvo a Israel en opresión durante 40 años, tan avanzado tecnológicamente que controlaba el secreto del hierro mientras sus enemigos aún usaban bronce, tan temible que de sus filas surgió el gigante más famoso de la historia, Goliat. Los filisteos no eran simples vecinos conflictivos de Israel. Eran una civilización sofisticada que llegó del mar con conocimientos que transformaron la región. Controlaron 5 ciudades magníficas, dominaron rutas comerciales vitales y desafiaron al pueblo de Dios generación tras generación. Pero aquí está el misterio. Un pueblo tan poderoso, tan organizado, tan avanzado, simplemente desapareció. ¿Cómo es posible que una nación que humilló a Israel, capturando el Arca del Pacto, que poseía armamento superior y ciudades fortificadas, se haya evanecido completamente de la faz de la tierra? ¿Dónde están hoy sus descendientes? ¿Por qué su nombre sobrevivió de una forma que nunca imaginaron? La historia de los filisteos es un relato fascinante de poder, conflicto, profecía cumplida y un final que confirma la precisión asombrosa de la palabra de Dios. Prepárate para descubrir el ascenso y la caída de los enemigos más formidables de Israel. Los filisteos no nacieron en la tierra de Canaán. Venían de muy lejos, de un lugar completamente diferente al desierto y las montañas del Medio Oriente. La Biblia nos da una pista importante sobre su origen. El profeta Amós, hablando en nombre de Dios, declaró en el capítulo 9, versículo 7, «No saqué yo a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor». Este versículo revela algo fascinante. Así como Dios sacó a Israel de Egipto, también movió a los filisteos desde un lugar llamado Caftor. Pero, ¿dónde quedaba Caftor? El profeta Jeremías nos ayuda a entender mejor. En el capítulo 47, versículo 4, cuando profetiza contra los filisteos, los describe como el resto de la costa de Caftor. Esta referencia a una costa nos indica que Caftor era una región marítima, no un territorio del interior. Los estudiosos de la historia antigua han identificado Caftor con la isla de Creta y las islas cercanas del mar Egeo. Esto significa que los filisteos eran originalmente un pueblo mediterráneo, procedente de las mismas regiones que dieron origen a la civilización griega. No eran semitas, como los israelitas, cananeos o moabitas. Eran europeos que llegaron al Medio Oriente desde el oeste cruzando el mar. Su cultura, su forma de vestir, su cerámica y hasta su forma de hacer la guerra eran completamente diferentes a todo lo que existía en Canaán. Los filisteos formaban parte de un grupo más grande conocido en los registros históricos como los pueblos del mar. Estos grupos de guerreros y navegantes procedían de diversas regiones del Mediterráneo oriental y compartían características similares. Todos eran excelentes marineros, usaban armaduras y armas avanzadas y se movían en grandes oleadas que transformaban por completo las regiones donde se establecían. Alrededor del año 1200 a.C., el mundo mediterráneo experimentó una de las crisis más graves de la historia antigua. Imperios poderosos que habían existido durante siglos colapsaron repentinamente. Ciudades fortificadas fueron destruidas y abandonadas. Rutas comerciales que habían funcionado por generaciones dejaron de existir. Los historiadores llaman a este período el colapso de la Edad del Bronce. No se sabe con exactitud qué causó esta crisis masiva. Tal vez fueron desastres naturales como terremotos y sequías. Quizás fueron invasiones o guerras internas. Lo que sí sabemos es que millones de personas abandonaron sus hogares y se lanzaron en una migración desesperada buscando nuevas tierras donde establecerse. Los pueblos del mar, incluyendo a los filisteos, fueron protagonistas principales de esta migración. No viajaban solo como refugiados, venían organizados,
con familias completas, llevando sus pertenencias, sus armas y su conocimiento. Estos grupos atacaron y destruyeron ciudades a lo largo de toda la costa del Mediterráneo oriental. Incluso el poderoso imperio hitita, que había dominado Anatolia durante siglos, cayó ante estos invasores. Los registros egipcios del faraón Ramsés III describen batallas masivas contra los pueblos del mar. En las paredes de su templo en Medinet Habu, el faraón mandó grabar escenas de estas batallas. Los egipcios lograron derrotar a algunos de estos grupos, pero no pudieron detener completamente la migración. Algunos de los pueblos del mar simplemente se establecieron en las costas cercanas a Egipto, en la región que hoy conocemos como la Franja de Gaza y el sur de Israel. Los filisteos fueron uno de estos grupos que, después de intentar ingresar a Egipto, decidieron quedarse en la costa sur de Canaán. No llegaron como nómadas pobres. Trajeron consigo todo el conocimiento y la tecnología de las civilizaciones mediterráneas avanzadas de donde procedían. Los filisteos eligieron estratégicamente el lugar donde establecerse. No se fueron a las montañas del interior ni al desierto del sur. Escogieron la llanura costera del suroeste de Canaán, una franja de tierra fértil junto al mar Mediterráneo. Esta región tenía todo lo que necesitaban: acceso al mar para comercio y pesca, tierra fértil para agricultura y una posición estratégica en las rutas comerciales entre Egipto y el norte. La llanura costera donde se asentaron los filisteos era muy diferente a las tierras altas donde vivían los israelitas. Mientras Israel ocupaba las montañas rocosas del centro de Canaán, los filisteos controlaban valles fértiles y playas. Esta diferencia geográfica marcó desde el principio la naturaleza de cada pueblo. Israel era un pueblo de pastores y agricultores de montaña, mientras los filisteos se convirtieron en comerciantes marítimos y agricultores de llanura. Cuando llegaron, los filisteos no encontraron la región completamente vacía. Había ciudades canaaneas antiguas y pueblos pequeños, pero los recién llegados, con su organización militar superior y su tecnología avanzada, rápidamente dominaron la región. En algunos casos, probablemente destruyeron las ciudades existentes y construyeron las suyas propias. En otros casos, conquistaron las ciudades y las reconstruyeron según su propio estilo arquitectónico. La evidencia arqueológica muestra este cambio dramático. Las ruinas de las ciudades filisteas revelan un estilo de construcción completamente diferente al cananeo. Sus casas, sus templos y sus fortificaciones seguían patrones arquitectónicos que se parecen más a las construcciones del Egeo que a las del Medio Oriente. Incluso su forma de organizar las calles y los espacios públicos era distinta. Los filisteos también establecieron el control sobre una región conocida como la Cefela, las tierras bajas entre la costa y las montañas donde vivía Israel. Esta zona se convirtió en el campo de batalla constante entre los dos pueblos durante los siguientes siglos. Quien controlara la Cefela controlaba las rutas comerciales y agrícolas más importantes de la región. Los filisteos organizaron su nuevo territorio de una manera única. En lugar de crear un reino unificado con un solo rey, establecieron 5 ciudades principales que funcionaban como estados independientes, pero cooperaban entre sí. Los historiadores llaman a este sistema la Pentápolis Filistea, que significa las 5 ciudades. Estas 5 ciudades eran Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Cada una tenía su propio gobernante, llamado Serén en el idioma filisteo. Este título era único de los filisteos. Ningún otro pueblo de la región usaba esta palabra. La Biblia menciona repetidamente a estos señores filisteos actuando juntos en decisiones importantes. Gaza era la ciudad más al sur, ubicada cerca de la frontera con Egipto.
Su posición la convertía en un centro comercial vital, ya que controlaba el paso de las caravanas entre Egipto y el resto de Canaán. La ciudad era fuerte y bien fortificada, como descubrió Sansón cuando sus habitantes cerraron las puertas para atraparlo. Ascalón se encontraba en la costa, directamente sobre el mar Mediterráneo. Era un puerto importante que permitía a los filisteos mantener contacto comercial con otras regiones mediterráneas. La ciudad tenía acceso directo al mar, lo que la hacía especialmente valiosa para un pueblo de origen marinero. Asdod, también costera, era otra ciudad portuaria importante. Según Primera de Samuel, fue aquí donde los filisteos llevaron el arca del pacto después de capturarla y la colocaron en el templo de su dios Dagón. La ciudad era lo suficientemente grande y poderosa como para tener uno de los templos principales de los filisteos. Ecrón estaba ubicada más al norte y al interior, en la frontera entre el territorio filisteo y el de Israel. Esta posición fronteriza la hacía especialmente importante en términos militares. Era la primera línea de defensa contra cualquier ataque israelita desde las montañas. Gat era quizás la más famosa de las 5 ciudades porque de allí provenía Goliat, el gigante que desafió a los ejércitos de Israel. El libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 4, nos dice: «Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat». La ciudad estaba ubicada estratégicamente cerca del valle de Ela, donde ocurrió el famoso duelo entre David y Goliat. Cada una de estas ciudades tenía murallas gruesas, puertas fortificadas y sistemas de defensa avanzados. No eran aldeas simples, sino centros urbanos sofisticados que rivalizaban con las mejores ciudades de la región. Los 5 señores de estas ciudades se reunían para tomar decisiones importantes que afectaban a todo el pueblo filisteo, especialmente en asuntos de guerra. Los filisteos no solo trajeron armas cuando llegaron a Canaán, trajeron una cultura completa que los diferenciaba de todos sus vecinos. Su forma de vida, sus construcciones y sus objetos cotidianos mostraban claras influencias de su origen mediterráneo. La cerámica filistea es uno de los elementos más distintivos de su cultura. Los arqueólogos pueden identificar instantáneamente una ciudad filistea por el tipo de vasijas y platos que encuentran. Esta cerámica era muy diferente a la cananea o israelita. Estaba decorada con diseños geométricos pintados en rojo y negro sobre fondo blanco, un estilo que se originó en el mundo egeo. Los patrones incluían pájaros estilizados, espirales y formas geométricas complejas que nunca se habían visto antes en Canaán. Estas decoraciones no eran solo estéticas, reflejaban una tradición artística que los filisteos habían traído de sus tierras ancestrales y que mantuvieron durante generaciones, incluso después de establecerse en su nuevo hogar. La arquitectura filistea también era única. Construían sus casas siguiendo un diseño diferente al de los canaaneos. Usaban un tipo de estructura con un hogar central, similar a las construcciones del Egeo, pero completamente diferente a las casas israelitas o canaaneas. Sus templos seguían patrones arquitectónicos que se parecían más a los templos griegos primitivos que a los santuarios del Medio Oriente. Pero donde los filisteos realmente sobresalían era en la tecnología militar y metalúrgica. Dominaban técnicas avanzadas de trabajo del metal que les daban una ventaja enorme sobre sus vecinos. Sabían cómo fabricar armaduras resistentes, espadas de mejor calidad y puntas de lanza más efectivas que las de cualquier otro pueblo de la región. La descripción bíblica del armamento de Goliat en Primera de Samuel capítulo 17 nos da una idea de cuán avanzados estaban los filisteos en metalurgia. El versículo 5 dice: «Llevaba un casco de bronce en su cabeza
y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. 5.000 siclos equivalían a unos 57 kilogramos de bronce. Solo un pueblo con gran habilidad metalúrgica podría fabricar una armadura tan pesada y funcional. El versículo 6 continúa: sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Cada parte del equipo de Goliat mostraba la sofisticación tecnológica filistea. Pero lo más impresionante venía en el versículo 7. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. Aquí aparece mencionado el hierro, el metal que realmente daba a los filisteos su ventaja decisiva. Los filisteos también destacaban en la organización militar. No peleaban como tribus desorganizadas, tenían un ejército estructurado con comandantes, formaciones de batalla y estrategias coordinadas. Usaban carros de guerra, algo que los israelitas de las montañas no podían hacer debido al terreno accidentado donde vivían. La ventaja tecnológica más importante de los filisteos era su conocimiento del hierro. Este metal era superior al bronce en casi todos los aspectos: más duro, más resistente y, si se sabía dónde buscarlo, más abundante. Pero trabajar el hierro era mucho más difícil que trabajar el bronce. Requería hornos más calientes, técnicas diferentes y conocimiento especializado que pocos poseían en aquella época. Los filisteos guardaban celosamente este conocimiento. No se trataba solo de tener mejores armas. Controlaban todo el proceso de producción del hierro en la región, y lo más astuto, usaban este monopolio no solo para armarse mejor, sino para debilitar económicamente a sus vecinos, especialmente a Israel. Primera de Samuel capítulo 13 nos revela la extensión de este monopolio. El versículo 19 dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Los filisteos prohibieron activamente que hubiera herreros entre los israelitas. No permitían que nadie aprendiera el oficio de trabajar el metal, especialmente el hierro. Pero el control iba aún más lejos. El versículo 20 continúa: por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos, cada uno a amolar su reja, su azadón, su hacha y su hoz. Imagina la situación. Un agricultor israelita necesitaba afilar sus herramientas, las mismas herramientas que usaba para cultivar su comida. No podía hacerlo en su propia aldea. Tenía que viajar hasta territorio filisteo, pagar a un herrero filisteo y depender completamente de sus enemigos, incluso para las tareas más básicas. El versículo 21 explica: por cada reja, por cada azadón y por cada hacha o pala que había que componer, había que pagar 1/3 de siclo. Los filisteos cobraban por este servicio. No era barato. 1/3 de siclo era una suma considerable para un campesino. Los filisteos no solo controlaban la tecnología, la monetizaban, convirtiéndola en una fuente constante de ingresos, mientras simultáneamente mantenían a Israel en una posición de dependencia y debilidad tecnológica. El resultado de esta política era devastador para Israel. El versículo 22 resume la situación. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de alguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Cuando llegaba el momento de la guerra, todo el ejército israelita no tenía armas de hierro. Solo el rey Saúl y su hijo Jonatán poseían espada y lanza. Piensa en lo que esto significaba en términos prácticos. Los soldados israelitas iban a la batalla con herramientas agrícolas de bronce, palos y hondas, mientras los filisteos tenían espadas de hierro, lanzas con puntas de hierro y armaduras de metal. Era como pelear con las manos atadas.
Este monopolio del hierro explicaba por qué los filisteos pudieron dominar a Israel durante tanto tiempo, a pesar de que los israelitas los superaban numéricamente. La tecnología superior compensaba la diferencia en números. Un soldado filisteo bien armado valía por varios israelitas equipados pobremente. Los filisteos adoraban a dioses completamente diferentes a Yahvé, el Dios de Israel. Su religión era politeísta, lo que significa que creían en múltiples dioses, cada uno con funciones específicas. Trajeron algunos de estos dioses de sus tierras originales en el Mediterráneo, pero también adoptaron deidades canaaneas después de establecerse en Canaán. El dios principal de los filisteos era Dagón. Este nombre aparece varias veces en la Biblia, especialmente en el relato de Sansón y en la historia del Arca del Pacto. Dagón era un dios muy antiguo, originalmente adorado en Mesopotamia, asociado con los granos y la fertilidad agrícola. Para un pueblo que dependía de la agricultura en la llanura costera fértil, Dagón era extremadamente importante. Los filisteos construyeron templos magníficos dedicados a Dagón en varias de sus ciudades. El más famoso estaba en Asdod, donde llevaron el Arca del Pacto después de capturarla. El libro de Jueces, capítulo 16, describe otro templo de Dagón en Gaza, donde Sansón realizó su último acto de valentía. El versículo 23 del capítulo 16 de Jueces nos cuenta: Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Los líderes filisteos se reunían en estos templos no solo para adorar, sino también para celebrar victorias y tomar decisiones importantes. El templo era tanto un centro religioso como político. El versículo 24 continúa: Y cuando el pueblo vio a Dagón, alabó a su Dios, diciendo: Nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, al destruidor de nuestra tierra, el que multiplicó nuestros muertos. Los filisteos atribuían sus victorias militares a Dagón. Cuando capturaban a Sansón o ganaban una batalla, daban crédito a su Dios. El versículo 27 describe el templo. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Este detalle nos muestra que los templos filisteos eran estructuras masivas capaces de albergar miles de personas. Además de Dagón, los filisteos adoraban a Baal Zebub, mencionado en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros diciéndoles: Id y consultad a Baal Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Baal Zebub era adorado específicamente en Ecrón, y se le consultaba como un oráculo sobre el futuro y las enfermedades. También adoraban a Astarte, la diosa de la fertilidad. Primera de Samuel capítulo 31, versículo 10, menciona que después de matar a Saúl, los filisteos pusieron sus armas en el templo de Astarot. Esta diosa era ampliamente adorada en Canaán, y los filisteos la adoptaron como propia. Los templos filisteos eran lugares donde se ofrecían sacrificios de animales, se consultaba a los dioses a través de sacerdotes y se realizaban festivales religiosos. La religión estaba profundamente entrelazada con la vida política y militar. Las victorias se celebraban en los templos. Las decisiones importantes se tomaban allí y los líderes buscaban la aprobación de los dioses antes de ir a la guerra. Los filisteos llegaron a Canaán aproximadamente en la misma época en que los israelitas se estaban estableciendo en las tierras altas, después de conquistar la tierra prometida bajo Josué. Durante un tiempo,
Ambos pueblos coexistieron sin conflictos mayores porque ocupaban regiones geográficamente diferentes. Los filisteos en la costa y las llanuras, los israelitas en las montañas. Pero esta paz no podía durar. Entre la costa y las montañas había una región de transición, la Cefela, con valles fértiles y rutas comerciales importantes. Tanto filisteos como israelitas necesitaban expandirse, y la Cefela era el objetivo natural para ambos. A medida que las poblaciones crecían y las necesidades económicas aumentaban, el conflicto se volvió inevitable. Los primeros enfrentamientos probablemente fueron pequeños, disputas por tierras agrícolas o derechos de pastoreo, pero gradualmente se intensificaron. Los filisteos, con su organización militar superior y su tecnología del hierro, comenzaron a expandirse hacia el este, adentrándose en el territorio que Israel consideraba suyo. Durante el período de los jueces, Israel no tenía un gobierno centralizado. Cada tribu funcionaba independientemente y solo en momentos de crisis extrema se unían bajo un líder carismático que Dios levantaba. Los filisteos, en cambio, con sus 5 ciudades coordinadas y sus ejércitos organizados, podían actuar de manera unificada y estratégica. El libro de Jueces registra que Israel cayó bajo opresión filistea. Jueces capítulo 13 versículo 1 dice: «Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años». 40 años es el período de opresión más largo mencionado en el libro de Jueces. Ningún otro enemigo mantuvo a Israel sometido durante tanto tiempo. Esta opresión no significaba necesariamente que los filisteos conquistaran todo Israel. Más bien, controlaban las rutas comerciales, cobraban tributos y limitaban severamente la libertad económica y militar de Israel. Como vimos antes, prohibieron los herreros entre los israelitas y los obligaron a depender de ellos, incluso para afilar herramientas básicas. Los israelitas que vivían en las regiones cercanas a territorio filisteo sufrían especialmente. La tribu de Dan, que originalmente tenía territorio asignado en la costa cerca de los filisteos, eventualmente se vio forzada a migrar al norte de Israel porque la presión filistea era demasiado grande. Jueces capítulo 1 versículo 34 dice: «Los amorreos presionaron a los hijos de Dan hasta la región montañosa y no los dejaron descender a los valles». Aunque este versículo menciona a amorreos, muchos estudiosos creen que se refiere a la presión combinada de varios pueblos, incluyendo a los filisteos. La situación se volvió tan desesperada que Dios levantó a Sansón como libertador. Jueces capítulo 13, versículos 2 y 5 cuenta: «Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y dijo a la mujer: He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos». Nota que el ángel no dijo que Sansón completaría la liberación, solo que la comenzaría. La lucha contra los filisteos sería larga. Durante 40 años, los filisteos mantuvieron a Israel bajo su control. No era una ocupación militar total con soldados en cada pueblo, pero el dominio era real y aplastante. Controlaban el comercio, las rutas principales y, lo más importante, la tecnología del metal. Israel vivía en una jaula invisible pero muy efectiva. La presión filistea era constante en las regiones fronterizas. Las tribus de Dan, Judá y Benjamín sentían especialmente el peso de esta opresión. Sus campos quedaban cerca del territorio filisteo, sus caminos pasaban por zonas controladas por los enemigos, y sus jóvenes crecían viendo a los guerreros filisteos patrullar libremente, mientras ellos no podían hacer nada para detenerlos.
Israel estaba fragmentado. Cada tribu vivía su propia vida, preocupada por sus propios problemas. No había rey, no había ejército nacional, no había nadie coordinando una resistencia organizada. El libro de Jueces termina con una frase que resume perfectamente este caos. En el capítulo 21, versículo 25, dice: En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Sin unidad, Israel no podía enfrentar a un enemigo tan organizado como los filisteos. Los filisteos aprovechaban esta desunión, atacaban una región, saqueaban, tomaban lo que querían y se retiraban antes de que las otras tribus pudieran responder. Cobraban tributos en forma de granos, ganado y productos. Interferían en la vida diaria de los israelitas, limitando su crecimiento económico y asegurándose de que nunca se volvieran lo suficientemente fuertes como para desafiarlos. La situación era humillante. Israel había conquistado la tierra prometida bajo Josué, había derrotado a ciudades fortificadas, había vencido a reyes canaaneos y había establecido su territorio. Pero ahora, una generación después, se encontraban sometidos a extranjeros que ni siquiera eran de la tierra. Los filisteos eran invasores recientes, pero habían logrado lo que los canaaneos originales nunca pudieron: mantener a Israel bajo control prolongado. Jueces capítulo 10, versículo 7, explica la razón espiritual detrás de esta opresión. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en mano de los filisteos. Israel había abandonado a Dios, adorando a los ídolos de sus vecinos. Como consecuencia, Dios permitió que sus enemigos los oprimieran. Los filisteos eran el instrumento de corrección divina, pero incluso en medio de la opresión, algunos israelitas se resistían. Había escaramuzas pequeñas, actos individuales de valentía y momentos de rebelión aislados. Sin embargo, sin un líder que los uniera y sin la bendición clara de Dios, estos esfuerzos no lograban cambiar la situación general. Israel necesitaba un libertador. Dios escuchó el clamor de su pueblo y levantó a Sansón. Pero este libertador era diferente a cualquier otro juez que Israel había conocido. No era un líder militar que organizaba ejércitos. No era un estratega que planificaba campañas. Sansón era un guerrero solitario dotado de fuerza sobrenatural que aterrorizaba a los filisteos mediante hazañas individuales espectaculares. La vida de Sansón estaba marcada por el contacto constante con los filisteos. Mientras otros israelitas evitaban a los enemigos, Sansón caminaba entre ellos. Jueces capítulo 14 versículo 1 dice: Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Timnat era una ciudad filistea y Sansón iba allí sin miedo. Cuando se enamoró de una mujer filistea, el versículo 4 explica: Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová y que él buscaba ocasión contra los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Durante una celebración de bodas en Timnat, Sansón propuso un acertijo a 30 jóvenes filisteos. Cuando ellos hicieron trampa para obtener la respuesta, Sansón se enfureció. Jueces capítulo 14, versículo 19, relata: Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Sansón solo, sin ejército, entró en Ascalón, una de las 5 ciudades principales filisteas. Mató a 30 guerreros y salió con su ropa como trofeos. Los conflictos personales de Sansón se convirtieron en guerra abierta. Cuando los filisteos quemaron a su esposa y a su suegro, Sansón tomó venganza masiva. Jueces capítulo 15, versículo 8 dice: Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad. Después huyó y se escondió en una cueva.
Los filisteos respondieron invadiendo Judá. La tribu, asustada, preguntó qué pasaba. Jueces capítulo 15, versículo 10, registra su respuesta. Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Los hombres de Judá, en lugar de apoyar a Sansón, fueron a capturarlo para entregarlo a los filisteos. El versículo 11 muestra su cobardía. Y descendieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Sansón aceptó ser atado y entregado. Pero cuando los filisteos vinieron a capturarlo, el versículo 14 cuenta: y cuando vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino poderosamente sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Libre, Sansón encontró una quijada fresca de asno. El versículo 15 relata: y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1,000 hombres. 1,000 guerreros filisteos cayeron ante un solo hombre armado solo con un hueso de animal. Esta victoria demostró que cuando Dios estaba con alguien, las ventajas tecnológicas de los filisteos no importaban. Después de esta batalla, el versículo 20 dice: y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Sansón mantuvo a raya a los filisteos durante 2 décadas mediante su fuerza personal. Pero Sansón tenía una debilidad: las mujeres filisteas. Su relación con Dalila resultó en su captura. Después de revelarle el secreto de su fuerza, Jueces capítulo 16, versículo 21 cuenta: mas los filisteos le echaron mano, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. El poderoso guerrero que había aterrorizado a los filisteos ahora estaba ciego y esclavizado, moliendo grano como un animal de carga. Los filisteos celebraron su captura en el templo de Dagón. Miles se reunieron para burlarse de él. Pero el cabello de Sansón comenzó a crecer nuevamente. En su momento final, pidió a Dios una última oportunidad. Jueces capítulo 16, versículos 29 y 30 narran: asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Sansón mató más filisteos en su muerte que durante toda su vida. Años después de la muerte de Sansón, los filisteos seguían siendo el enemigo principal de Israel. La opresión continuaba. El profeta Samuel había comenzado a guiar espiritualmente al pueblo, pero políticamente Israel permanecía débil y desorganizado. Los filisteos, confiados en su superioridad militar, decidieron lanzar una campaña mayor. Primera de Samuel capítulo 4 versículo 1 registra: y salió Israel al encuentro de los filisteos para combatir, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Las 2 fuerzas se prepararon para la batalla. El versículo 2 continúa: y los filisteos presentaron batalla a Israel, y cuando se trabó la batalla, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en el campo de batalla como a 4,000 hombres. 4,000 israelitas muertos en un solo día. La derrota fue aplastante. Los ancianos de Israel se reunieron desesperados, preguntándose por qué Dios había permitido tal desastre. Entonces, alguien tuvo una idea que parecía brillante, pero era espiritualmente fatal. El versículo 3 dice: y cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos?
traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. El arca del pacto era el objeto más sagrado de Israel. Representaba la presencia de Dios. Contenía las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Dios había ordenado su construcción y había manifestado su gloria sobre ella. Pero los israelitas cometieron un error terrible. Trataron el arca como un amuleto mágico, pensando que su mera presencia garantizaba la victoria sin importar el estado espiritual del pueblo. Trajeron el arca desde Silo. Cuando llegó al campamento, el versículo 5 relata: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová vino al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Los soldados israelitas estaban eufóricos, convencidos de que ahora ganarían. Los filisteos escucharon el grito y preguntaron qué pasaba. Cuando descubrieron que el arca había llegado, entraron en pánico. El versículo 7 dice: y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Habían oído las historias de cómo Dios había derrotado a Egipto y a los pueblos de Canaán. El versículo 8 muestra su terror. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Pero entonces sus líderes los animaron. El versículo 9 registra sus palabras: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Los filisteos decidieron luchar con todas sus fuerzas a pesar de su miedo. La batalla fue brutal. El versículo 10 describe el resultado. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. 30,000 soldados israelitas muertos. Pero lo peor estaba por venir. El versículo 11 revela la catástrofe completa. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Los filisteos habían capturado el arca del pacto, el objeto más sagrado de Israel, el símbolo de la presencia de Dios. Estaba ahora en manos de sus enemigos más odiados. Este era el momento más humillante en la historia de Israel hasta ese punto. Los filisteos llevaron el arca como trofeo de guerra a Asdod, una de sus 5 ciudades principales. Allí tenían un templo magnífico dedicado a Dagón, su dios principal. En un acto de suprema arrogancia, colocaron el arca capturada dentro del templo de Dagón, como si el Dios de Israel fuera inferior a su deidad. Primera de Samuel capítulo 5 versículo 2 dice: y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la trajeron a la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Imaginaban que esto demostraba la superioridad de su Dios. Habían vencido en batalla, habían capturado el arca enemiga y ahora la exhibían en su templo. Para ellos era la victoria definitiva. Pero a la mañana siguiente algo extraño sucedió. El versículo 3 relata: y cuando los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. La estatua de su Dios había caído de cara ante el arca. Los sacerdotes filisteos, perturbados pero sin entender, simplemente levantaron la estatua y la pusieron de nuevo en su lugar. La siguiente mañana fue peor. El versículo 4 continúa: y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. La estatua no solo había caído otra vez, sino que estaba destrozada.
La cabeza y las manos cortadas mostraban que Dagón era impotente ante el verdadero Dios. Pero el juicio divino no se limitó a la estatua. El versículo 6 dice: Mas la mano de Jehová se agravó sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores a ellos y a sus territorios. Una plaga terrible cayó sobre la ciudad. Los habitantes desarrollaron tumores dolorosos. Algunos estudiosos creen que también hubo una plaga de ratas, basándose en los versículos posteriores. Los habitantes de Asdod entraron en pánico. El versículo 7 registra su decisión. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: No quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. No querían el arca ni un día más. La enviaron a Gat, otra ciudad filistea. En Gat pasó lo mismo. El versículo 9 dice: Y aconteció que cuando la hubieron pasado, la mano de Jehová vino contra la ciudad con gran quebrantamiento, e hirió a los hombres de la ciudad desde el menor hasta el mayor, y se llenaron de tumores. La gente de Gat también sufrió la plaga. Desesperados, enviaron el arca a Ecrón. Los habitantes de Ecrón no querían recibirla. Cuando vieron que el arca se acercaba, el versículo 10 dice: Entonces ellos clamaron diciendo: Han traído el arca del Dios de Israel a nosotros, para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Sabían lo que había pasado en Asdod y Gat. No querían el mismo destino. El arca permaneció en Ecrón el tiempo suficiente para que la plaga también los golpeara. El versículo 12 relata: Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. El sufrimiento era tan grande que sus gritos podían escucharse desde lejos. Los líderes filisteos se reunieron urgentemente. Habían tenido el arca durante 7 meses, y esos 7 meses habían sido una pesadilla. Primera de Samuel capítulo 6, versículo 2, cuenta: Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿Qué haremos del arca de Jehová? Declaradnos cómo la hemos de volver a enviar a su lugar. Los sacerdotes aconsejaron devolverla con ofrendas de oro. Crearon 5 figuras de oro con forma de tumores y 5 ratones de oro, uno por cada ciudad filistea. El versículo 5 explica: Haréis, pues, figuras de vuestros tumores y figuras de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Prepararon un carro nuevo, lo ataron a 2 vacas que nunca habían llevado yugo y pusieron el arca sobre él con las ofrendas de oro. Dejaron que las vacas fueran solas, sin conductor. Si las vacas iban hacia territorio israelita, sabrían que todo había sido obra del Dios de Israel. El versículo 12 describe lo que pasó. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, e iban por el camino, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Las vacas, contra todo instinto natural de madre que dejaría a sus becerros, caminaron directamente hacia Israel. Los filisteos reconocieron que el Dios de Israel era real y poderoso. Habían aprendido una lección dolorosa: no se puede capturar ni controlar al verdadero Dios. Años después, bajo el reinado de Saúl, los filisteos volvieron a desafiar a Israel. Esta vez, su estrategia era psicológica tanto como militar. En el valle de Ela, los 2 ejércitos se encontraron frente a frente, cada uno en una montaña, con el valle entre ellos. En lugar de lanzarse inmediatamente a la batalla, los filisteos presentaron a su campeón. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 4 lo presenta: Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. 6 codos y 1 palmo
equivalen a aproximadamente 2,90 metros de altura. Era un gigante literal, una figura aterradora que se elevaba por encima de cualquier hombre normal. El versículo 5 describe su armadura. Llevaba un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. 57 kilogramos de armadura de bronce cubrían su cuerpo. El versículo 6 continúa. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Estaba protegido desde la cabeza hasta los pies. Su arma principal era formidable. El versículo 7 dice: el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. La punta de hierro pesaba casi 7 kilogramos. Ni siquiera cargaba su propio escudo. Tenía un hombre dedicado solo a eso. Cada mañana y cada tarde, durante 40 días, Goliat salía y gritaba su desafío. El versículo 8 registra sus palabras. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. El versículo 9 establecía las reglas del combate. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Era un duelo que decidiría el destino de ambos ejércitos. Goliat agregó con desprecio en el versículo 10: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. La reacción de Israel fue humillante. El versículo 11 dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Nadie se atrevía a enfrentar al gigante. Ni siquiera el rey Saúl, que según 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, era tan alto que de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, tuvo el valor de aceptar el reto. Día tras día, el gigante se burlaba de Israel y de su Dios, y nadie respondía. Los soldados israelitas observaban con terror. El versículo 24 describe su cobardía, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, y tenían gran temor. Entonces llegó David al campamento. Era solo un joven pastor que llevaba comida a sus hermanos mayores que servían en el ejército. No era soldado, no tenía armadura ni entrenamiento militar formal. Pero cuando escuchó a Goliat desafiar a los ejércitos del Dios viviente, su reacción fue completamente diferente a la de todos los demás. El versículo 26 muestra su indignación. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David no veía un gigante invencible. Veía un hombre mortal desafiando al Dios Todopoderoso. Sus hermanos se enojaron con él. Le dijeron que regresara a cuidar las ovejas. Pero las palabras de David llegaron a los oídos del rey Saúl, quien lo mandó llamar. David se presentó ante el rey y dijo en el versículo 32: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Saúl intentó disuadirlo. El versículo 33 registra su respuesta. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Era el argumento lógico. Un pastor adolescente contra un guerrero profesional gigante no tenía sentido. Pero David explicó su experiencia. Los versículos 34 y 35 cuentan: David respondió a Saúl:
Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. David había matado leones y osos con sus propias manos para proteger el rebaño. El versículo 36 muestra su fe. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Para David, Goliat era simplemente otra amenaza contra lo que Dios amaba. El versículo 37 declara su confianza. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Saúl intentó vestir a David con su propia armadura, pero no le quedaba bien. David la rechazó. El versículo 40 describe su preparación. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Cuando Goliat vio a David acercarse, se sintió insultado. El versículo 42 dice: Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Un niño pastor sin armadura venía a pelear contra él. El versículo 43 registra su desprecio, y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. El versículo 44 muestra su arrogancia. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Goliat estaba seguro de una victoria fácil y rápida. No veía amenaza alguna en este joven, pero David respondió con palabras que cambiarían la historia. Los versículos 45 al 47 registran su declaración. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. David corrió hacia Goliat. El versículo 49 describe el momento decisivo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Una sola piedra en el único punto vulnerable del gigante, su frente descubierta. El versículo 50 resume el resultado. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. El gigante invencible estaba muerto. David tomó la propia espada de Goliat y le cortó la cabeza. El versículo 51 describe la reacción. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. El ejército filisteo completo entró en pánico y corrió. La batalla estaba ganada. La victoria sobre Goliat fue solo el comienzo de la carrera de David como el enemigo más terrible que los filisteos enfrentarían jamás. A partir de ese día, David se convirtió en un guerrero especializado en combatir filisteos. Su nombre comenzó a infundir más terror en los corazones filisteos que el que Goliat había infundido en Israel. Primera de Samuel capítulo 18 versículo 7 registra una canción que las mujeres israelitas cantaban después de las victorias. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Esta comparación pública enfureció a Saúl, pero era verdad.
David era extraordinariamente efectivo matando filisteos. El versículo 27 del mismo capítulo muestra hasta qué punto David había convertido la lucha contra los filisteos en su especialidad. Saúl le había pedido una dote imposible para casarse con su hija, 100 prepucios de filisteos, esperando secretamente que David muriera en el intento. Pero el texto dice: se levantó David y se fue con sus hombres y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos, y los entregaron todos al rey, para que él pudiese ser yerno del rey. David duplicó el número requerido. Cuando Saúl comenzó a perseguir a David por celos, el joven guerrero tuvo que huir y esconderse. Pero incluso mientras era un fugitivo, David seguía atacando a los filisteos. Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 1, cuenta: dieron aviso a David, diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y saquean las eras. David consultó a Dios y recibió permiso para ir. El versículo 5 describe el resultado. Partió pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y se llevó sus ganados y los hirió con gran estrago y libró David a los de Keila. David salvó la ciudad israelita de los invasores filisteos, aunque él mismo era un fugitivo perseguido por el rey de Israel. Durante un período difícil, David incluso vivió en territorio filisteo, fingiendo lealtad al rey Aquis de Gat, mientras secretamente continuaba atacando a los enemigos de Israel. Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 8 dice: y subía David con sus hombres, y hacían correrías contra los gesuritas, los gesritas y los amalecitas, porque éstos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como se va a Ashur hasta la tierra de Egipto. David engañaba a Aquis, haciéndole creer que atacaba ciudades israelitas, cuando en realidad destruía enemigos de Israel. Cuando David finalmente se convirtió en rey de Judá, y luego de todo Israel, intensificó sus campañas contra los filisteos. Segunda de Samuel capítulo 5 versículo 17 relata: cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Los filisteos reconocían la amenaza que David representaba y decidieron atacar antes de que se consolidara en el trono. Pero David consultó a Dios y recibió instrucciones específicas de batalla. El versículo 20 registra la victoria. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Los filisteos huyeron tan rápidamente que incluso abandonaron sus ídolos, que David ordenó quemar. Los filisteos intentaron otra vez. Segunda de Samuel capítulo 5 versículo 22 dice: y los filisteos volvieron a venir y se extendieron por el valle de Refaim. Pero David nuevamente consultó a Dios y recibió una estrategia diferente. Esta vez debía rodearlos. El versículo 25 cuenta el resultado. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Segunda de Samuel, capítulo 8, versículo 1, resume el impacto general de David sobre los filisteos. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. David no solo los derrotó en batallas individuales, quebró su poder como nación. El versículo continúa: y tomó David a Meteg Ama de mano de los filisteos. Meteg Ama probablemente se refiere a Gat, la ciudad más poderosa de los filisteos. David había hecho lo que ningún líder israelita había logrado antes: convertir a los opresores en los oprimidos. Los filisteos, que durante generaciones habían dominado a Israel, ahora pagaban tributo a un rey israelita. Cuando Salomón heredó el trono de su padre David, heredó también un reino expandido y poderoso. Los filisteos
ya no representaban la amenaza existencial que habían sido durante los días de los jueces o incluso durante el reinado de Saúl. David había quebrado su poder militar y conquistado sus ciudades principales. Primera de Reyes capítulo 4, versículos 21 y 24, describen la extensión del reino de Salomón. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates. El territorio filisteo estaba incluido dentro del área de influencia de Salomón. Los filisteos mantenían cierta autonomía local, sus ciudades seguían existiendo y probablemente sus señores todavía gobernaban internamente, pero política y económicamente estaban subordinados a Israel. Pagaban tributo, no podían hacer guerra sin permiso y sus rutas comerciales estaban controladas por el imperio salomónico. Esta fue una reversión completa de la situación que había existido apenas 100 años antes. Donde antes Israel pagaba tributo a los filisteos, ahora los filisteos pagaban a Israel. Donde antes los israelitas tenían que ir a territorio filisteo para afilar sus herramientas, ahora los israelitas tenían sus propios herreros y artesanos metalúrgicos. El monopolio del hierro había sido roto definitivamente. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 26, confirma el alcance del dominio de Salomón. Y tuvo dominio sobre todos los reyes, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Los reyes mencionados incluirían a los señores de las ciudades filisteas, que ahora funcionaban como vasallos del rey de Israel. El reinado de Salomón marcó el apogeo del poder israelita y el punto más bajo de la influencia filistea. Nunca más recuperarían su posición como potencia independiente capaz de desafiar a Israel. Aunque sobrevivirían como pueblo por varios siglos más, su época dorada había terminado. El pueblo que había llegado del mar con tecnología superior, que había oprimido a Israel durante décadas, que había capturado el arca del pacto y que había presentado al gigante Goliat, ahora se inclinaba ante el hijo del pastor que había matado a su campeón con una piedra y una honda. Después del reinado de Salomón, el Reino Unido de Israel se dividió en dos, Israel en el norte y Judá en el sur. Esta división debilitó significativamente el poder israelita en la región. Los filisteos, que habían estado sometidos bajo David y Salomón, vieron una oportunidad para recuperar algo de su antigua independencia. Durante los siglos 9 y 8 a.C., las ciudades filisteas experimentaron un breve resurgimiento. Sin un poder israelita fuerte y unificado controlándolos, pudieron restablecer cierta autonomía. Gaza, Ascalón, Asdod y Ecrón volvieron a funcionar como ciudades-estado semi-independientes, comerciando con sus vecinos y participando en las alianzas políticas de la región. Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 16, menciona que durante el reinado del malvado rey Joram de Judá, Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos. Los filisteos aprovecharon la debilidad de Judá para atacar. El versículo 17 continúa: y subieron contra Judá e invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres. Los filisteos habían vuelto a ser una amenaza militar. Sin embargo, esta recuperación fue limitada y temporal. El mundo estaba cambiando. Nuevos imperios mucho más grandes y poderosos estaban surgiendo en el este. Asiria se estaba convirtiendo en la superpotencia dominante del Medio Oriente, y Egipto al sur mantenía sus ambiciones sobre la región. Las pequeñas ciudades-estado como las filisteas quedaron atrapadas entre estos gigantes.
Los filisteos tuvieron que aprender a navegar en un mundo donde ya no podían depender de su fuerza militar. Se convirtieron en estados vasallos, pagando tributo a quien fuera el poder dominante del momento. Primero a Asiria, luego brevemente a Egipto y finalmente a Babilonia. Su supervivencia dependía de su capacidad para negociar, pagar tributos y evitar provocar la ira de estos imperios masivos. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 8, menciona brevemente que el rey Ezequías de Judá hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus términos, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Incluso Judá, cuando tenía un rey fuerte, podía atacar exitosamente a los filisteos. La época en que los filisteos dominaban a sus vecinos había quedado definitivamente en el pasado. Mientras los filisteos luchaban por sobrevivir políticamente, los profetas de Israel pronunciaban juicios divinos contra ellos. Estos juicios no eran simplemente predicciones políticas, eran declaraciones del destino que Dios había determinado para este pueblo que había oprimido a Israel durante tanto tiempo. El profeta Amós fue uno de los primeros en pronunciar sentencia. En el capítulo 1, versículos 6 al 8 declaró: «Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4º no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré al morador de Asdod y al que tiene el cetro de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor». Esta profecía era específica y devastadora. Nombraba 4 de las 5 ciudades principales filisteas. Predecía fuego, destrucción de palacios, eliminación de gobernantes y la muerte del remanente. No dejaba lugar para la esperanza de restauración nacional. El profeta Sofonías amplió este juicio. En el capítulo 2, versículo 4, profetizó: «Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada». El versículo 5 continúa dirigiéndose directamente a ellos: «Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador». El versículo 6 describe el futuro de su territorio: «Y la costa del mar será para moradas de pastores y corrales de ovejas». Las grandes ciudades con sus palacios y templos se convertirían en simples campos de pastoreo. El versículo 7 predice que esta tierra pasaría a otros. Será la costa para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán de noche. Jeremías también pronunció juicio contra los filisteos. En el capítulo 47, versículo 1, la Biblia introduce: «Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón hiriese a Gaza». El versículo 4 explica el alcance de la destrucción venidera: «A causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, y para cortar a Tiro y a Sidón todo auxiliador que les quede, porque Jehová destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor». Esta referencia a Caftor recordaba sus orígenes. Habían venido de allá como conquistadores poderosos, pero ahora incluso el resto sería destruido. El versículo 5 continúa: «Sobre Gaza vino rapadura, Ascalón fue cortada, y el resto de su valle. ¿Hasta cuándo te sajarás?». La imagen de gente rasgándose la ropa y cortándose en señal de luto extremo pintaba un cuadro de desesperación total. Ezequiel añadió su voz al coro profético. En el capítulo 25, versículo 15, Dios declara: «Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto hicieron los filisteos con venganza y se vengaron con desprecio de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades». El versículo 16 pronuncia la sentencia: «Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor,
He aquí yo extiendo mi mano sobre los filisteos, y talaré a los cereteos, y destruiré el resto que queda en la costa del mar. Todas estas profecías compartían temas comunes: destrucción completa, eliminación de gobernantes, desolación de ciudades y desaparición del pueblo. No prometían restauración ni redención. El destino de los filisteos estaba sellado. El imperio asirio era una máquina militar brutal que conquistó todo el Medio Oriente durante el siglo VIII a.C. Sus ejércitos eran famosos por su crueldad, y sus políticas de deportación masiva transformaban completamente las regiones que conquistaban. Los filisteos, atrapados en el camino de esta superpotencia, no tenían posibilidad de resistencia efectiva. El rey asirio Tiglat-Pileser III comenzó a expandirse hacia el oeste alrededor del 734 a.C. Las ciudades filisteas inicialmente intentaron resistir, formando alianzas con sus vecinos, incluyendo a veces a Judá. Pero la resistencia era inútil contra el poder asirio. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos 7 y 8, menciona cómo incluso el rey de Judá buscó la protección asiria. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: «Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí». Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Los reyes locales se sometían voluntariamente, esperando sobrevivir como vasallos, pero someterse no garantizaba la seguridad. El sucesor de Tiglat-Pileser, Sargón II, fue aún más agresivo. En el año 712 a.C., atacó directamente a Asdod, una de las principales ciudades filisteas. Isaías, capítulo 20, versículo 1, registra este evento. En el año que vino el comandante a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. La ciudad fue completamente destruida. Los registros asirios que se han descubierto en excavaciones arqueológicas describen cómo Sargón deportó a miles de habitantes de Asdod a otras partes del imperio. Esta era la política estándar asiria: romper la identidad de los pueblos conquistados, llevándolos lejos de su tierra natal y mezclándolos con otras poblaciones deportadas. Los asirios traían nuevos colonos a las tierras conquistadas. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24, describe esta política. «Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades». Aunque este versículo habla específicamente de Samaria en el norte de Israel, el mismo proceso ocurrió en las ciudades filisteas conquistadas. Gaza y Ascalón también cayeron bajo control asirio, aunque con menos destrucción que Asdod, porque se sometieron más rápidamente. Pero someterse significaba pagar tributos enormes que empobrecían las ciudades. Los asirios extraían recursos constantemente, debilitando económicamente a sus vasallos. Durante décadas, las ciudades filisteas existieron bajo la sombra asiria. Sus gobernantes locales podían permanecer en el poder solo si pagaban tributos puntualmente y no se rebelaban. Cualquier señal de independencia era aplastada inmediatamente con violencia extrema. La identidad filistea comenzó a diluirse a medida que poblaciones extranjeras se mezclaban con los habitantes originales. El imperio asirio eventualmente colapsó bajo su propio peso y las revueltas de sus pueblos sometidos. Babilonia emergió como la nueva superpotencia alrededor del año 612 a.C., cuando la capital asiria, Nínive, fue destruida. Para los filisteos, esto simplemente significó cambiar de amo. En lugar de pagar tributo a Asiria,
ahora lo pagarían a Babilonia. El rey babilónico Nabucodonosor II era tan ambicioso y brutal como los reyes asirios antes que él. Jeremías capítulo 47, versículos 2 y 3, había profetizado sobre esta invasión. Así ha dicho Jehová: He aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, e inundarán la tierra y su plenitud, ciudades y moradores de ellas, y los hombres clamarán, y aullará todo morador de la tierra. Por el sonido de los cascos de sus fuertes caballos, por el estrépito de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Las aguas del norte se referían al ejército babilónico que vendría como un diluvio destructor. En el año 604 a.C., Nabucodonosor marchó hacia el oeste. Su objetivo era controlar toda la región desde Mesopotamia hasta Egipto. Las ciudades filisteas estaban directamente en su camino. Ascalón fue la primera en caer y su destino fue terrible. Los registros babilónicos describen la destrucción de Ascalón. La ciudad fue quemada completamente. Los líderes fueron ejecutados. La población fue deportada a Babilonia. Jeremías, capítulo 47, versículo 5, había predicho exactamente esto. Sobre Gaza vino rapadura, Ascalón fue cortada. Ascalón literalmente fue cortada de la existencia como ciudad filistea independiente. Ecrón sufrió un destino similar. La ciudad fue destruida y su población llevada al exilio. Gaza y Asdod, aunque sobrevivieron físicamente, fueron reducidas a aldeas insignificantes bajo control babilónico directo. Ya no eran centros de poder, sino simples puntos administrativos en un imperio vasto. Ezequiel capítulo 25, versículo 16, se estaba cumpliendo literalmente. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo extiendo mi mano sobre los filisteos, y talaré a los cereteos, y destruiré el resto que queda en la costa del mar. La mano de Dios, usando a Babilonia como instrumento, había caído sobre los filisteos con fuerza devastadora. Los filisteos que fueron deportados a Babilonia se encontraron en una situación desesperada. Fueron separados de su tierra, mezclados con otros pueblos deportados y obligados a trabajar en proyectos de construcción masivos del imperio. A diferencia de los judíos, que mantuvieron su identidad durante el exilio mediante su religión y sus escrituras, los filisteos no tenían una fe monoteísta unificadora ni textos sagrados que preservaran su cultura única. La deportación y el exilio marcaron el comienzo del fin para los filisteos como pueblo distintivo. En Babilonia, lejos de sus ciudades ancestrales, sin sus templos donde adorar a Dagón y sus otros dioses, los filisteos gradualmente perdieron lo que los hacía únicos. Los judíos, en el mismo exilio babilónico, mantuvieron su identidad celosamente. Tenían la ley de Moisés, recordaban el pacto con Dios, preservaban sus tradiciones y se negaban a asimilarse. El Salmo 137, versículos 1 y 4, refleja esta determinación. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Los judíos se aferraban a su identidad, pero los filisteos no tenían un sistema similar de preservación cultural. Su religión era politeísta y localizada en templos específicos que ya no existían. Sin estos templos, sin sacerdotes organizados y sin una escritura sagrada que los uniera, la fe filistea simplemente se disolvió. En el exilio comenzaron a adoptar los idiomas, las costumbres y eventualmente los dioses de las poblaciones entre las que vivían. Cuando el imperio persa conquistó Babilonia en el año 539 a.C., permitió que los pueblos exiliados regresaran a sus tierras. El libro de Esdras registra cómo los judíos aprovecharon esta oportunidad y regresaron para reconstruir Jerusalén y el templo.
pero no hay registro bíblico ni histórico de un regreso masivo de filisteos a sus antiguas ciudades. Algunos probablemente regresaron, pero ya no como un pueblo unificado con identidad clara. Las ciudades costeras que antes fueron Gaza, Ascalón y Asdod ahora estaban habitadas por mezclas de poblaciones, algunos descendientes de filisteos, colonos traídos por los asirios, nuevos inmigrantes y otros grupos. La Pentápolis filistea como entidad política y cultural había dejado de existir. Durante el período persa y después durante el período helenístico bajo Alejandro Magno y sus sucesores, la región costera donde habían vivido los filisteos adoptó la cultura griega. El idioma griego se volvió dominante. Las costumbres griegas reemplazaron las antiguas tradiciones. Los nombres de las ciudades fueron helenizados. Lo que quedaba de identidad filistea se disolvió en esta nueva cultura mediterránea. Para el tiempo de los macabeos, alrededor del año 165 a.C., las referencias históricas a filisteos habían desaparecido completamente de los registros contemporáneos. La región existía, las ciudades existían, pero ya no había un pueblo que se identificara como filisteo ni otros que los reconocieran como tales. La Biblia registra la última referencia profética a los filisteos en el libro de Zacarías, escrito después del exilio babilónico alrededor del año 520 a.C. Esta profecía final confirma el destino que los profetas anteriores habían predicho. Zacarías capítulo 9 versículo 5 comienza: «Verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada». Las tres ciudades filisteas mencionadas enfrentarían juicio final. El versículo habla de un rey que perecerá, y una ciudad que dejaría de ser habitada. El versículo 6 continúa con una predicción extraordinaria. «Habitará en Asdod un extranjero, y yo destruiré la soberbia de los filisteos». La palabra traducida como extranjero literalmente significa bastardo o mezclado. Asdod ya no sería una ciudad filistea pura, estaría habitada por poblaciones mezcladas sin identidad clara. Su orgullo como pueblo distintivo sería destruido. Pero el versículo 7 contiene la predicción más sorprendente de todas. «Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y él también quedará para nuestro Dios, y será como un jefe en Judá, y Ecrón como el Jebuseo». Esta profecía predecía que el remanente filisteo sería asimilado completamente en Judá, perdiendo su identidad separada. La comparación con el Jebuseo era significativa. Los jebuseos habían sido los habitantes originales de Jerusalén antes de que David la conquistara. Para el tiempo de Zacarías, nadie se identificaba como jebuseo. Habían sido completamente absorbidos en la población judía. La profecía decía que lo mismo pasaría con los filisteos. Esta fue la última vez que la Biblia habló proféticamente sobre los filisteos como pueblo. No había promesas de restauración, no había visión de un futuro glorioso, no había esperanza de renovación nacional, solo asimilación y desaparición. Después de Zacarías, los libros históricos posteriores del Antiguo Testamento como Nehemías y Esdras, aunque mencionan las ciudades costeras, no hablan de filisteos como grupo étnico activo. Las referencias son solo geográficas, describiendo regiones, no pueblos. Los macabeos, en los libros deuterocanónicos, pelean en las ciudades que fueron filisteas, pero nunca contra filisteos como tales. Aunque los filisteos desaparecieron como pueblo, su nombre sobrevivió de una manera que nunca habrían imaginado. Esta supervivencia lingüística es una de las ironías más extrañas de la historia antigua. Durante los siglos que siguieron a la desaparición de los filisteos, la región donde habían vivido simplemente se conocía por varios nombres según quien la controlara.
Los romanos, después de conquistar la región en el siglo I después de Cristo, la llamaban Judea en reconocimiento a su población y herencia judía predominante. En el año 135 después de Cristo ocurrió algo que cambiaría el nombre de la región para siempre. Los judíos se rebelaron contra el dominio romano bajo el liderazgo de un hombre llamado Bar Kokhba. La rebelión fue feroz y costosa. Los romanos, bajo el emperador Adriano, finalmente aplastaron la revuelta, pero a un precio terrible. Después de sofocar la rebelión, Adriano decidió castigar a los judíos no solo militarmente, sino también borrando su conexión con la tierra. Cambió el nombre de Jerusalén a Aelia Capitolina y, más significativamente, renombró toda la provincia. Ya no se llamaría Judea. El nuevo nombre sería Siria Palestina o Siria Palestina. ¿Por qué eligió Palestina? Era la forma latina de Filistea, el nombre griego para la tierra de los filisteos. Adriano escogió deliberadamente el nombre de los antiguos enemigos de los judíos, un pueblo que había desaparecido 1000 años antes, específicamente para insultar y borrar la identidad judía de la región. Era un acto de venganza lingüística. La ironía es profunda. Los filisteos habían sido enemigos acérrimos de Israel. Habían oprimido al pueblo de Dios, capturado el arca, desafiado a Israel con Goliat. Habían intentado borrar a Israel de la región, pero Israel sobrevivió, preservado por Dios, mientras los filisteos desaparecieron completamente. Sin embargo, su nombre se usaría para intentar borrar la conexión judía con la tierra. Con el tiempo, el nombre Palestina se acortó y se popularizó. Durante el periodo bizantino, el periodo islámico, las cruzadas, el Imperio Otomano y finalmente el mandato británico, la región fue conocida como Palestina. El nombre se mantuvo no porque hubiera filisteos viviendo allí, sino simplemente por inercia histórica y uso continuado. Para el siglo XX, Palestina era el nombre geográfico estándar de la región, usado por árabes, judíos, cristianos y todos los demás que vivían allí o hablaban de ella. Pero era solo un nombre geográfico, sin conexión étnica o cultural real con los antiguos filisteos que habían desaparecido hacía milenios. La respuesta es simple y directa. Los filisteos como pueblo ya no existen. Desaparecieron completamente de la historia hace aproximadamente 2500 años. No hay población moderna que pueda trazar un linaje directo, genético o cultural a los antiguos filisteos. Las deportaciones masivas de los asirios y babilonios dispersaron a los filisteos lejos de su tierra. En el exilio, sin sus estructuras religiosas, políticas y culturales que los mantenían unidos, se asimilaron gradualmente a las poblaciones circundantes. Adoptaron nuevos idiomas, nuevas religiones y nuevas identidades. En pocas generaciones dejaron de existir como grupo distintivo. Los estudios arqueológicos modernos han descubierto cementerios filisteos antiguos y han extraído ADN de los huesos. Estos estudios confirman lo que la Biblia y la historia registran. Los filisteos originalmente venían de la región del Mediterráneo oriental, probablemente de Creta y las islas del Egeo. Su perfil genético era europeo, no semítico, pero este ADN filisteo se diluyó y desapareció en la población general del Medio Oriente a través de siglos de mezcla. No existe una firma genética filistea en ninguna población moderna. Los descendientes biológicos de los filisteos existen, pero están completamente mezclados en las poblaciones del Medio Oriente, Europa y otras regiones donde fueron deportados. No pueden ser identificados ni se identifican a sí mismos como filisteos. Los palestinos modernos, a pesar de la similitud del nombre de su región con filisteos, no descienden de ellos. Los palestinos son principalmente árabes,
que llegaron a la región durante y después de la conquista islámica del siglo VII después de Cristo. Esto fue más de 1000 años después de que los filisteos hubieran desaparecido como pueblo. No hay conexión genética, lingüística, cultural o religiosa entre los palestinos árabes modernos y los antiguos filisteos del mar Egeo. Algunos palestinos modernos han intentado crear una conexión histórica con los filisteos, buscando raíces antiguas en la tierra. Pero los historiadores y arqueólogos reconocen que esta conexión es puramente nominal, basada solo en que ambos grupos vivieron en la misma región geográfica en épocas completamente diferentes, separadas por más de 1 milenio. Las ciudades que fueron filisteas todavía existen en cierta forma. Gaza sigue siendo una ciudad importante. El sitio de Antigua Ascalón es ahora un parque arqueológico cerca de la moderna ciudad israelí de Ashkelon. Asdod es hoy una ciudad portuaria israelí próspera. Pero estas ciudades modernas no tienen continuidad cultural con las ciudades filisteas antiguas. Son asentamientos completamente nuevos, con poblaciones completamente diferentes. Los templos de Dagón fueron destruidos hace milenios. La cerámica filistea con sus diseños únicos ya no se produce. El idioma filisteo, del cual apenas quedan algunas palabras en registros antiguos, está completamente extinto. Las costumbres, la organización social y la identidad cultural filistea se perdieron para siempre. Las profecías bíblicas se cumplieron con precisión asombrosa. Amós había dicho que el resto de los filisteos perecerá. Sofonías había predicho que su tierra sería para moradas de pastores y que sería destruida hasta no dejar morador. Ezequiel declaró que Dios destruiría el resto que queda en la costa del mar. Zacarías profetizó que el remanente sería asimilado como los jebuseos, perdiendo toda identidad distintiva. Todas estas profecías se cumplieron exactamente. Un pueblo que alguna vez dominó la costa de Canaán con 5 ciudades poderosas, tecnología superior y organización militar avanzada fue completamente borrado de la existencia. Su idioma desapareció, su religión se extinguió, su cultura se disolvió y su pueblo se mezcló hasta la indistinguibilidad con otras poblaciones. Los filisteos no existen hoy en ninguna forma reconocible. Dejaron ruinas que los arqueólogos excavan, artefactos en museos y registros en textos antiguos, incluyendo la Biblia. Pero como pueblo vivo con identidad propia, desaparecieron hace 2500 años, exactamente como los profetas de Israel habían predicho que sucedería. Si este recorrido por la historia de los filisteos te ha ayudado a entender mejor la Biblia y el cumplimiento de las profecías, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Cada semana traemos historias bíblicas fascinantes que fortalecen tu fe y profundizan tu conocimiento de la palabra de Dios. Y si este video te impactó, compártelo con tus amigos, con tu familia, con tu grupo de estudio bíblico. Hay muchas personas que necesitan conocer estas verdades poderosas que nos muestran la fidelidad de Dios a través de la historia. Tu compartir puede ser la forma en que alguien más descubra cuán confiable y verdadera es la Biblia. Deja tu comentario aquí abajo contándome qué parte de la historia de los filisteos te impactó más. ¿Fue la victoria de David sobre Goliat, el juicio divino cuando capturaron el arca, o el cumplimiento exacto de todas las profecías sobre su desaparición? Me encanta leer tus reflexiones. Nos vemos en el próximo video con más historias bíblicas que transformarán tu entendimiento de las Escrituras. Que Dios te bendiga grandemente.